Tiene 60 años de edad y es cada vez más popular. Es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, nuestra principal puerta al mundo. Un ave de 2 kilos podría llegar a derribar un ave mucho mayor hecha de metal y que pesa muchas toneladas. Pero hay un equipo especial en el aeropuerto de la Ciudad de México que impide que esto suceda en los aterrizajes y despegues. El 15 de marzo, hace 200 años, nació el Dr. John Snow, un médico que supo escuchar a su intuición y no a la comunidad científica de su época para encontrar la verdadera causa del cólera. Todo esto en Quinto Poder, el programa de reportaje con opinión. En las horas pico, este aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el cual me encuentro, puede llegar a manejar 60 operaciones o más cada hora. Esto es una operación de despegue o aterrizaje por minuto. Es el principal aeropuerto de Latinoamérica, el número 30 en el mundo. Pero aquí en México hemos tenido que hacer las cosas muy bien para, en un aeropuerto relativamente pequeño, manejar pues más de 30 millones de pasajeros al año. Capitán Gilberto López Meyer, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cuántos vuelos se están manejando aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Hay un número teórico estimado de 61 operaciones por hora, pero eso depende mucho de las condiciones del clima, de la combinación de aviones, si son pequeños, si son grandes, si son lentos, si son rápidos. Hemos tenido horarios de operación inclusive con más de 70 operaciones por hora, y hay horarios en donde se tienen 5, 6 o 7 operaciones por hora. Es muy asimétrica la distribución del tráfico. Se logra coordinar pues casi un vuelo por minuto como ocurre aquí en este aeropuerto? Bueno, hay todo un sistema, es un sistema muy complejo que en principio lo rige un organismo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se llama Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, CENEAM. Ellos son los encargados de administrar todas las torres de control y todos los centros de control, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Y hay una serie de reglas muy complejas y herramientas tecnológicas muy complejas de las que se auxilian los controladores para mantener en todo momento una separación entre las aeronaves, ya sea por distancia o por tiempo, en condiciones óptimas, cuando los aviones son aviones que vuelan a la misma velocidad y en condiciones climatológicas óptimas, se puede incrementar hasta cierto nivel el volumen de tráfico o se tiene que disminuir si las condiciones no son óptimas. Pero es un mundo que está moviéndose a toda velocidad y los controladores de transitorio en México se encargan de eso. ¿Se está acercando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a su saturación? Nosotros lo que tenemos estadísticamente demostrado es que ya hay aproximadamente 5 horas al día en las que no podemos aceptar ya más aviones. Estamos hablando de entre las 8 y las 10 de la mañana aproximadamente y entre las 2 y las 5 de la tarde. Pero ya observamos también 2 horas en la tarde-noche, 7 a 9 de la noche, que están próximos a llegar a su punto de saturación, y gradualmente, cuando los aviones ya no pueden aterrizar en los horarios que ellos quisieran, se empiezan a mover a los horarios en donde todavía hay espacio, de tal manera que las crestas y los valles de la curva se empiezan a aplanar hacia arriba. Ese fenómeno ya lo estamos viendo en este aeropuerto. ¿Cuál puede ser el futuro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en estas circunstancias? Yo creo que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México puede seguir operando en condiciones de máxima utilización por un número de años muy importante. Pero lo que vamos a empezar a ver ya es un fortalecimiento de la utilización del sistema de aeropuertos alrededor. Usted recordará que en los últimos años se han hecho inversiones muy importantes en Cuernavaca, en el sur, en Puebla, en Querétaro se construyó un nuevo aeropuerto y de manera muy importante inversiones muy grandes en el aeropuerto de Toluca. Se le construyó una nueva terminal en el aeropuerto de Toluca
para poder manejar hasta 8 millones de pasajeros al año, y el año pasado cerramos con poco más de 1 millón de pasajeros, es decir, tenemos un margen muy importante en Toluca. Se le hicieron unas ampliaciones al área operacional, y además yo quisiera recalcar que en Toluca tenemos prácticamente todos los terrenos para la construcción de una segunda pista inclusive. Eso pudiera llevar al aeropuerto de Toluca a manejar 30-35 millones de pasajeros en el mediano largo plazo. Esa comunicación o derivación de la demanda de servicios del aeropuerto de la Ciudad de México, que ya no va a poder crecer más hacia los otros aeropuertos, lo estamos viendo ya y lo vamos a empezar a ver en los próximos años. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se han hecho verdaderos milagros con las instalaciones, con el espacio que hay. Es realmente sorprendente que podamos tener una operación cada minuto. Habrá que tomar decisiones para el futuro. No sabemos si lo que va a ocurrir es que habrá más operaciones desde otros aeropuertos o si finalmente se construirá un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Pero pase lo que pase, mientras tanto este aeropuerto tiene que seguir siendo el más importante y el más eficiente de nuestro país. Me encuentro en la parte norte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y lo que yo tengo aquí conmigo, esta ave que usted ve, que es una aguililla de Harris, pues tiene un trabajo muy importante. Usted quizás como usuario del aeropuerto no nota el trabajo de estas aves, pero estas aves están aquí para darle a usted una mayor seguridad. Aarón Muñoz es el responsable del programa de mitigación de riesgo a diario aquí en el Aeropuerto Internacional de México. Bueno, parece sorprendente, pero sí, se usan aves como esta aguililla de Harris que tiene aquí Aarón, precisamente para evitar que haya aves que pudieran causar algún tipo de problema en los vuelos comerciales que están saliendo. Aarón, gracias por esta conversación. Cuéntame, en primer lugar, ¿estas aves realmente cazan a otras aves o las ahuyentan? ¿Cómo operan estas aves? Gracias. Primero que nada, pues gracias por la invitación. Y no, estas aves no cazan a las aves, sino únicamente ahuyentan y hacemos dispersión con ellas. Realizamos recorridos diarios, matutino, vespertino y nocturno, durante alrededor de todo el perímetro del aeropuerto para hacer la dispersión de las mismas. ¿Qué tan peligrosa puede ser un ave, no sé, de un par de kilos en caso de que pudiera tener una colisión con una aeronave? Realmente las aves, desde las que pesan 100 gramos hasta 2-3 kilos, como pueden ser los gansos canadienses, son un riesgo para las aeronaves. Sin embargo, de acuerdo al tamaño, la cantidad, la distribución de las mismas, se les da un rango de riesgo hacia las aeronaves, y lo cual pues nosotros mediante la cetrería, que es el método que utilizamos para hacer la dispersión, pues disminuimos esos riesgos para las aeronaves aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cuántas aves tienen, Aarón? Contamos con 10 aguilillas de Harris, 2 halcones peregrino, un halcón de cola roja, 2 aplomados, y con los cuales realizamos todo el servicio las 24 horas del día. ¿Cómo evitan que las propias aves que utilizan ustedes pudieran estar involucradas en una colisión? Pues las aves únicamente son voladas en espacios restringidos, y aunado al hecho de que son manejadas por personal altamente especializado con varios años de experiencia en su manejo, y lo cual hace más segura su manejo, obviamente. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esta labor? Tenemos nosotros 5 años realizando la labor dentro de distintos aeropuertos. Aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México llevamos 3 años, los cuales pues hasta la fecha no hemos tenido impactos de aeronave con especies de mayor tamaño o de mayor gramaje, como es lo que es una golondrina, que son 100 gramos de peso. Aarón Muñoz, gracias por esta conversación. Y lo sorprendente es que estos animalitos, pues de una forma ecológica, permiten ahuyentar a las aves que podrían generar problemas de seguridad en el aeropuerto. Sí, efectivamente es un círculo ecológico que nosotros realizamos, que las propias rapaces
controlan a las demás aves. ¿Cómo podemos controlar a la naturaleza sino con la naturaleza misma? Pues él es Aarón Muñoz, es el responsable del equipo de mitigación y control del riesgo aviario en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues como usted se da cuenta, yo no soy un experto, a duras penas puedo mantener esta aguililla de Harris aquí, pero hay gente especializada que está logrando que a través del trabajo de estas aves se pueda tener una mayor seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el siglo XIX, Londres, la capital británica, no era precisamente un paraíso de higiene. De hecho, la gente tiraba sus heces simplemente en el río Támesis. En esos tiempos se registró una fuerte epidemia de cólera y los médicos no sabían a ciencia cierta de dónde provenía. Afirmaban, por ejemplo, que quizás era el aire sucio de Londres. Un médico llamado John Snow, sin embargo, intuyó que la solución era distinta, que el origen de la enfermedad era de otra naturaleza. El doctor John Snow, un médico nacido en York el 15 de marzo de 1813, determinó que los demás médicos estaban equivocados, que la verdadera causa del cólera radicaba en el agua que estaba tomando la gente, que por supuesto no era agua limpia como esta. Y él tomó la decisión de hacer una investigación para demostrar que lo que él decía era verdad. Pasaron muchas décadas para que la comunidad científica de la época aceptara la teoría de John Snow de que el cólera provenía de una infección que llevaba el agua. Hoy, sin embargo, este doctor británico es reconocido como el padre de la epidemiología. Esto es todo por hoy en Quinto Poder, el programa que le da poder a la sociedad. Este mes, en la revista Central, Michelle Viet rompe el silencio y nos cuenta el drama de sus hijos. Adictas al Botox, actrices que abusan para verse jóvenes. Y Humberto Zurita regresa a las novelas. Entra a revistacentral.mx y descarga nuestras apps.